Había un multimillonario que usaba su riqueza como un escudo, pensaba que el mundo era su escenario, y todos los demás, meros extras. Se llamaba Arthur Torres, y su imperio parecía inquebrantable. Pero el destino, o mejor dicho, la vida, no se doblega ante el dinero, se doblega ante la verdad. Arthur estaba a punto de aprender, de la manera más humillante posible, que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en lo que se elige ver y, lo que es más importante, en lo que se elige ignorar. Y la persona que le enseñaría esta lección no era una rival de Wall Street, sino la chica de la cafetería, a quien se atrevió a humillar con la propina más miserable de su carrera. Él no sabía que aquel cambio de $1, no era un acto de crueldad, sino la primera señal de un colapso que ella, la camarera, había presenciado, y que cambiaría la vida de ambos para siempre. ¿Alguna vez has sentido ese pinchazo de rabia al ver el poder pisotear la decencia? Si es así, esta historia es para usted. Es la prueba de que la justicia, a veces, usa un uniforme y una bandeja para servir su venganza. Quédese con nosotros, presencie la caída del arrogante y el ascenso de la humilde, y descubra qué detalle fatal ella vio. Antes de sumergirnos en el mundo de Arthur y Sofía, recuerde hacer clic en me gusta en este vídeo, suscribirse al canal para más historias de moralidad y superación, y activar la campanita para no perderse el giro final. Ahora, díganos en los comentarios desde dónde está viendo y qué lección de vida espera que traiga esta historia. Su participación ayuda al canal a seguir trayendo justicia y redención. El escenario. El Bistró Capital. Un refugio de cristal y cemento en el corazón financiero de la ciudad, donde los negocios de millones se cerraban al discreto sonido de jazz y el tintineo de cubiertos caros. Este no era un lugar para la gente común. Era el hábitat natural de los depredadores de cuello blanco y la zona de combate para quienes los servían. La heroína, Sofía. Mi nombre es Sofía. Y sí, durante 3 años, mi escenario fue el suelo frío del Bistró Capital, equilibrando bandejas y sonrisas forzadas. El olor a espresso fuerte y la acidez del sudor del miedo eran mi rutina. Las personas a las que servía ganaban en 1 hora lo que yo tardaba 1 mes en juntar, y yo veía en sus ojos la distancia, la invisibilidad que la riqueza imponía entre nosotros. Ellos veían un uniforme. Yo veía la fragilidad de sus imperios. Tenía 22 años, pero la vida me había envejecido en experiencia y agudizado en percepción. No por querer, sino por necesidad. Mi madre necesitaba cuidados carísimos. Mi padre, fallecido, me dejó no una herencia de dinero, sino una herencia de conocimiento. Era un ingeniero civil brillante, aunque arruinado, especializado en la fiscalización de grandes proyectos y estructuras. Yo no tenía el diploma, pero desde pequeña, él me enseñó a leer un balance de fondos y a identificar un fallo estructural, no solo en edificios, sino en discursos y en vidas. Yo leía planos e informes financieros mientras otros leían novelas. Este era mi conocimiento secreto, mi armadura invisible. Aquel día estaba en mi peor momento. La mensualidad de la clínica de mi madre estaba atrasada. Cada paso, cada sonrisa, era una oración silenciosa para conseguir lo suficiente. Mi uniforme, impecable, escondía la creciente desesperación, la mente que calculaba deudas en lugar de propinas. Y entonces, él llegó. Arthur Torres, el magnate inmobiliario, el epítome del éxito y la arrogancia. Él no entraba a un lugar, lo tomaba. Era un hombre alto, con traje de corte impecable, y un reloj que valía más que mi apartamento. Siempre estaba acompañado de su séquito de abogados y gerentes, todos con corbata y ansiosos, pero la atención de Arthur nunca estaba en ellos. Estaba en el aire que respiraba, en el poder que exhalaba. Arthur se sentó en la mesa del poder, el ancla del bistró, desde donde podía observar toda la escena. Él no pedía, ordenaba. La voz, un barítono grave y autoritario, cortaba la música suave como un cuchillo. Café, el más fuerte, y el postre que acaba de llegar. Rápido. Yo lo serví, con la mano firme,
a pesar del nerviosismo que siempre inspiraba. Sus ojos, de un azul gélido, me registraron por medio segundo, a tiempo para despedirme con un ademán, mientras hablaba de negocios. Yo lo escuchaba, claro. Era imposible no escucharlo. Charlaba sobre el proyecto que era la joya de la corona de su imperio, la Torre Epsilon, un rascacielos colosal, un monumento a su gloria, que estaba a punto de ser lanzado al mercado en semanas. Mis señores, decía, con una sonrisa de satisfacción, Epsilon no es solo un edificio, es el futuro. Es la prueba de que Arthur Torres no construye. Él crea la realidad. La competencia está aterrorizada. Los fondos de inversión, enloquecidos. Sus ojos brillaban con un fervor casi mesiánico. Estaba completamente absorto en su propia leyenda. Yo estaba limpiando la mesa de al lado, fingiendo pulir un platillo que ya estaba inmaculado. Mi verdadera atención, sin embargo, estaba fija en un objeto sobre la mesa de Arthur. Un fajo de documentos de aspecto oficial, con diagramas y gráficos complejos. El viento sutil del aire acondicionado giró una de las páginas. Y fue ahí donde mi conocimiento secreto, de ingeniería, que había absorbido de mi padre durante años, reaccionó. Mi corazón se detuvo. El documento era un extracto del informe de viabilidad estructural del subsuelo de Epsilon. No era el proyecto final, sino un anexo de análisis de cimentaciones. Mi padre siempre me decía, Sofía, el secreto de la longevidad de un edificio está en lo que nadie ve, la cimentación y los balances. En la esquina inferior derecha, un pequeño gráfico de tensión diagonal y un número subrayado a lápiz. El número, un índice de compresión, estaba peligrosamente cerca del límite de seguridad, pero no era eso lo que me alarmaba. Era el anexo de un informe geotécnico que Arthur, con su arrogante prisa, había dejado al descubierto. Había una nota manuscrita, aparentemente del ingeniero jefe, que decía: riesgo de subsidencia en el sector este 3. Aumento de la base de pilares recomendado. Costo, 50 mm. Torres lo rechazó. Aprieto el plazo, no el bolsillo. Aquel simple garabato, a la vista de todos, revelaba una verdad devastadora. Arthur Torres, para ahorrar $50 millones y mantener el plazo de 1900 inauguración, estaba ignorando una advertencia crítica sobre la cimentación de un rascacielos. Estaba construyendo su gloria sobre arenas movedizas. Literalmente. Mi cuerpo se congeló. Si aquello era cierto, Epsilon no sería un monumento, sino una tragedia esperando a suceder. El encuentro de Arthur Torres con sus lacayos terminó en risas de triunfo y apretones de manos. Estaba exultante. Firmó cheques y dio órdenes. Me acerqué para limpiar la mesa. El silencio que siguió a la partida de su séquito era ensordecedor. Arthur se reclinó en la silla, sacando una cartera de cuero de cocodrilo. La cuenta estaba en mi bandeja. La tomó, apenas mirándola, y sacó un billete. No de 50, ni de 10, ni de 5. Puso en el platillo un único billete arrugado de $1. No me miró a los ojos. Miró a mi hombro, como si yo fuera un objeto en el camino. Puedes quedarte con el cambio, chica, dijo, usando el diminutivo con un desprecio que dolió más que el insulto. Parece que lo necesitas más que yo. La frase, dicha en tono de broma cruel, era la esencia de su arrogancia. No era el valor, sino el mensaje. Tu trabajo vale menos que mi atención. Yo soy caritativo, pero tú eres miserable. Sentí las lágrimas de humillación subir, no por la propina, sino por la falta de respeto. Pero las tragué. Mi misión allí no era llorar por la injusticia, sino confrontarla. Miré el $1 en el platillo, miré el carísimo reloj en su muñeca, y miré el papel que había dejado abierto, el informe con la advertencia fatal. Señor Torres, dije, y mi voz, aunque baja, estaba cargada de una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Él, por fin, me miró. Su expresión era de fastidio. ¿Sí? ¿Quieres quejarte de mi patrocinio? Se burló. No, señor, respondí, empujando el platillo con el $1 de vuelta hacia él, pero manteniendo la cuenta en mi mano. Quiero hablarle de su cimentación. No la fundación de caridad, sino la cimentación de la Torre Epsilon. Su sonrisa murió. El aire en la mesa se congeló,
La osadía de la camarera que devolvía su dólar y hablaba de miles de millones era un insulto que él no podía procesar. Gatillo interno. El público, que vio la humillación y el descubrimiento de Sofía, ahora espera la explosión. ¿Qué hará ella? ¿Qué hará Arthur? El espectador está atrapado en el deseo de ver la justicia. Vaya, vaya. ¿Qué sabe una camarera sobre ingeniería? Silbó, la voz baja, pero peligrosa. Miré el fajo de documentos. Sé lo suficiente, señor Torres, para leer un informe geotécnico y entender que la nota subrayada a mano: riesgo de subsidencia en el sector este 3. Aumento de la base de pilares recomendado. Costo 50 milisiera. Torres lo rechazó. Aprieto el plazo, no el bolsillo. Es más importante para la seguridad pública que su prisa por ganar más dinero. Ya no estaba hablando como camarera. Estaba hablando como la hija de un ingeniero, como una fiscal de obras moral. Su rostro se puso pálido de furia y shock. Se levantó, golpeando las manos en la mesa. Estaba a punto de explotar. Acaba de presenciar el primer acto de justicia de Sofía contra la prepotencia de Arthur. La arrogancia de él está expuesta, pero la lucha de ella apenas comienza. Si está disfrutando de esta inversión de papeles y esta valentía, ahora es el momento de mostrar su apoyo. Dé like a este video. Suscríbase al canal para más sketches de moralidad y justicia social y active las notificaciones. Y por favor, comente aquí abajo. ¿Cree que Sofía hizo lo correcto al arriesgar su empleo y exponer a Arthur? ¿Y cuál cree que es la moraleja de esta historia hasta ahora? Leo todos los comentarios y me encanta saber su opinión. Arthur Torres no explotó inmediatamente en gritos, lo cual era atípico en él. En su lugar, se instaló un silencio pesado y aterrador, la peor forma de furia. Solo el jazz sutil del sistema de sonido y el tintineo distante de platos rompieron el aire. Sus ojos, antes llenos de triunfo, ahora estaban reducidos a rendijas de Tianzi, puro odio. No solo estaba furioso, estaba mortalmente ofendido porque su invisibilidad había fallado. La camarera, el fantasma en la esquina, lo había visto de verdad. Usted respiró hondo, intentando controlar la voz para que no sonara histérica. ¿Se atreve a repetir lo que acaba de decir? ¿Cree que puede, con ese uniforme ridículo y ese olor a café recalentado, cuestionar mi trabajo? ¿El trabajo de ingenieros que ganan en un año más de lo que usted ganará en 10 vidas? Yo sabía que estaba al borde del precipicio. Mi empleo, la única fuente de ingresos para el tratamiento de mi madre, se estaba resbalando de mis manos. Pero la imagen de la advertencia subrayada, el riesgo de subsidencia, me dio una fuerza que no venía de mi miedo, sino de mi padre. Mi padre me enseñó que la negligencia en ingeniería era un crimen, no un error de cálculo. Repito, señor Torres. Mi voz estaba tranquila. Una extraña serenidad se apoderaba de mí. Estaba en mi elemento, no el de la sumisión, sino el de la razón. Estudié el informe geotécnico dejado sobre su mesa. El suelo en el área este 3 del proyecto Epsilon presenta un índice de inestabilidad que requiere una base de pilares expandida. La nota manuscrita indica que el ingeniero jefe recomendó esa expansión y que usted, personalmente, la rechazó por razones financieras y de plazo. Si la subsidencia ocurre, la estructura lateral del edificio se verá comprometida en 5 a 7 años. Usé los términos técnicos que él usaba. Desmantelé su autoridad con el único poder que tenía, el conocimiento. Arthur no estaba acostumbrado a ser desmantelado intelectualmente por nadie, mucho menos por alguien que él consideraba parte del mobiliario. La reacción de él fue apoyarse en la arrogancia, en la clase. Eso es absurdo. Está leyendo un garabato fuera de contexto. Esto es información confidencial, robada. Será demandada por espionaje corporativo. Me reí, una risa seca y breve que lo sorprendió aún más. ¿Robada? Usted la dejó abierta, a la vista, al lado de la propina de $1. No es espionaje, señor Torres. Es descuido. Es el tipo de descuido que la riqueza permite que la gente tenga, creyendo que nadie está mirando. Tomé una servilleta de papel limpia y el bolígrafo de mi bolso. En segundos, dibujé un diagrama simplificado de la sección de cimentación,
marcando con una X el sector Este 3. Usted está construyendo un coloso de hormigón sobre un manto freático particularmente activo en esa área. La consolidación del suelo es inevitable. Sin el ensanchamiento de la base, la presión se distribuirá de forma desigual, causando lo que mi padre llamaba la sonrisa del hormigón, fisuras que comenzarán en el subsuelo y subirán silenciosamente hasta que sea demasiado tarde. Su edificio no caerá en el primer año, señor Torres. Se autodepreciará lentamente, convirtiéndose en una bomba de tiempo para los futuros propietarios. Le entregué la servilleta. El diagrama era simple, pero técnicamente correcto. La evidencia de que yo no solo estaba chismorreando, sino que estaba informada. Arthur tomó la servilleta como si fuera una serpiente. Su rostro era una máscara de incredulidad. Estaba acostumbrado a tratar con números, pero no con el conocimiento proveniente del piso de abajo. ¿Quién es usted, después de todo?, susurró. Usted no es solo una camarera. Soy Sofía, respondí, y soy la hija de un ingeniero que dedicó su vida a la integridad estructural. Mi padre decía que la única cosa más peligrosa que un fallo de ingeniería es la codicia que lo encubre. Yo soy la persona que vio lo que usted hizo para ahorrar 50 millones. Y lo más importante, sé quién más lo vio. El último punto era un farol, una forma de forzar su mano. Miró alrededor, nervioso. En ese momento, el gerente del bistró, Marcos, un hombre de mediana edad y con el alma cansada, se acercó. Había percibido la tensión. Señor Torres, ¿está todo bien? Sofía, vuelva a su puesto, por favor. Arthur, viendo una salida, me señaló con el dedo. No está nada bien, Marcos. Su empleada me está acosando con información confidencial robada y amenazas absurdas sobre mi proyecto. Exijo que sea despedida inmediatamente y que se llame a la policía. Marcos, que dependía de la clientela de Arthur para mantener su empleo, dudó. Su expresión era de terror. Sabía que Arthur Torres podía destruir el Bistró Capital con una sola llamada telefónica. El dilema de Sofía era palpable, no solo para mí, sino para el público. ¿Quedarse en silencio? ¿Pedir disculpas y garantizar la seguridad financiera de su madre? ¿O mantenerse firme en la verdad, arriesgándolo todo por la justicia y la seguridad de personas que nunca vería? El dinero era real. La necesidad de mi madre era urgente. Sentí la tentación. Bastaba una disculpa humilde y estaría libre, tal vez con una suspensión, pero no un despido fulminante. La justicia era una abstracción. El tratamiento de mi madre era concreto, pero, al mirar a Arthur, a su presunción de que la pobreza debía callar la inteligencia, supe que no podía retroceder. Si me callaba, el dinero de él habría comprado mi dignidad, y tal vez, la seguridad de cientos de personas. Usted puede despedirme, dije, mirando directamente a Marcos. Pero yo no mentí. La información estaba a la vista y el riesgo es real. Marcos se llevó las manos a la cabeza. Sofía, por favor. Arthur vio la duda de Marcos como una debilidad. Se hinchó. Basta, Marcos. Si esta mujer no es despedida ahora, le garantizo que usted y todos sus socios nunca más tendrán un cliente en la ciudad. Este lugar será un monumento a su estupidez al proteger a una empleada insubordinada. Yo soy la principal fuente de ingresos del 90% de los negocios hechos en este barrio. El miedo de Marcos se solidificó en acción. Se giró hacia mí, los ojos llenos de disculpa y desesperación. Sofía, usted está despedida. Ahora, por favor, váyase, antes de que llame a seguridad. El golpe se sintió, pero no me moví. Tenía que clavar la estaca en el corazón de su arrogancia antes de irme. Usted me está despidiendo porque tengo conocimiento e integridad, afirmé, la voz lo suficientemente alta para que algunas mesas cercanas dejaran de conversar y prestaran atención. Arthur, sintiéndose expuesto, intentó ridiculizarme. Su integridad vale $1, chica, y lo devolvió. Eso muestra su estupidez. Vaya a instruirse, vaya a la universidad, y tal vez en 20 años pueda ser la secretaria de mi pasante. Lo miré, y mi mirada ya no era la de una camarera, sino la de un juez. El problema, señor Torres, es que yo ya tengo la instrucción.
solo que no tengo la riqueza, pero su riqueza no compró lo esencial, la visión. Usted está tan enfocado en tener el rascacielos más grande que no vio que la propia cimentación de su reputación y de su fortuna está a punto de desmoronarse. El riesgo de subsidencia no es solo para la Torre Epsilon. Me incliné sobre la mesa, ignorando la mano de Marcos en 1900. Mi brazo. Su nombre, Arthur Torres, está en todos los documentos. Si el desastre ocurre, usted no solo será demandado, será responsabilizado por negligencia criminal e imprudencia corporativa. Y la única persona a quien usted humilló, la única persona que usted despreció lo suficiente para que ella no tuviera nada que perder, es la única persona que vio el detalle fatal. Yo lo vi, señor Torres, y usted me dio la prueba en forma de un informe y una propina de $1. Solté la servilleta de papel, con mi diagrama, de vuelta sobre la mesa. Mi padre me enseñó, el verdadero ingeniero no construye, prevé el fallo, y el fallo de usted ya está previsto. Arthur estaba temblando, no de rabia, sino de un miedo que la riqueza no podía calmar. Lo había golpeado donde dolía, en su legado y en su libertad. Él sabía que yo estaba diciendo la verdad técnica, y no tenía cómo probar que yo estaba equivocada sin exponer aún más el informe. Me giré hacia Marcos. Marcos, lo siento por usted. De verdad, pero la seguridad vale más que los ingresos. Adiós. Tomé mi bolso y comencé a caminar hacia la puerta. El peso del despido era físico, pero el peso de la integridad era ligero y me daba alas. El público, en este momento, debería sentir la satisfacción moral, pero la ansiedad por el futuro de Sofía. Ella ganó el round, pero perdió la batalla de la supervivencia inmediata. La valentía de Sofía le costó el empleo, pero expuso la podredumbre moral de Arthur. La tensión está al máximo. Ahora, ella está en la calle, sin dinero, pero con la verdad. Arthur, el multimillonario, está conmocionado. ¿Qué pasará ahora? ¿Arthur tomará represalias? Para seguir acompañando esta historia épica de justicia, superación y karma, deje su like, porque su interacción ayuda a que este mensaje de moralidad llegue a millones. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, para no perderse la continuación. Y dígame en los comentarios, ¿cuál debe ser el destino de Arthur Torres después de esta humillación pública? ¿Merece ser encarcelado? Los 2 días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Estaba en casa, un cubículo estrecho que compartía con la esperanza vacía, y el silencio era insoportable. Había buscado empleos, pero el mercado laboral parecía haber cerrado sus puertas. Arthur Torres no necesitaba titulares para destruirme. Bastaba una llamada discreta y difamatoria a los círculos correctos. La humillación de Arthur se había transformado en mi ruina. Me sentía una tonta. El idealismo que mi padre me había inculcado, esa fe ciega en la verdad, parecía un lujo demasiado caro. Miré su foto y sentí un atisbo de resentimiento. ¿De qué sirve tener la verdad, papá, si me cuesta la vida de mamá? El dinero, el poder de Arthur, era lo que vencía en el mundo real. Había cambiado $50,000 y la seguridad de mi madre por un instante de orgullo. El arrepentimiento me asfixiaba, y lloraba el dolor del fracaso, no ya el dolor de la humillación. Aquella mañana, el teléfono sonó. Era un número desconocido, con el prefijo del corazón financiero de la ciudad. Dudé. Podría ser Arthur, continuando su tortura psicológica, pero la esperanza desesperada de cualquier oportunidad me hizo contestar. ¿Aló? La voz del otro lado era profunda, tranquila y autoritaria. No era la furia estridente de Arthur, sino la compostura de alguien que no necesitaba gritar para ser escuchado. ¿Es la señorita Sofía? Mi nombre es Julian Thorne. Soy el CEO del grupo Thorne Holdings. Temo que esto sea inesperado. ¿Podría, por obsequio, encontrarse conmigo ahora? En 30 minutos. En mi oficina. El nombre Thorne me hizo helar. Julian Thorne. Él no era solo un CEO. Era el patriarca, el socio mayoritario de la constructora que estaba levantando la Torre Epsilon. Era el rey que estaba en la cima de la cadena alimenticia. El mentor y principal inversor de Arthur Torres. Lo había visto una vez en el bistró, siempre en silencio.
observándolo todo desde una mesa reservada. El rey que observaba desde las sombras. Señor Torne, no sé si usted está al tanto, pero fui despedida y... Estoy al tanto, Sofía. Estoy al tanto de todo. Y es por eso que la necesito aquí. 30 minutos. El chofer está en camino. No se retrase. La línea murió. Miré el teléfono, aturdida. ¿Por qué el hombre más poderoso de la ciudad, el jefe supremo de Arthur, quería verme? ¿Sería una trampa? ¿Un proceso formal para silenciarme de una vez por todas? 15 minutos después, un coche aún más lujoso que el de Arthur se detuvo en la puerta. Entrar en el edificio Torne Holdings fue como entrar en un santuario de poder. Las personas allí tenían el silencio y el respeto que el dinero impone. Fui conducida al piso de la azotea. La sala de Julian Torne tenía una vista panorámica de toda la ciudad, incluido el sitio de construcción de la Torre Epsilon, que parecía un juguete distante allá abajo. Julian Torne era un hombre mayor, con cabellos grises y ojos penetrantes que parecían ver a través de mi alma. Estaba de pie, vistiendo un traje gris discreto, pero de un corte perfecto. Su aura era de poder sereno, no de arrogancia explosiva. «Siéntese, Sofía», dijo, gesticulando hacia un sillón de cuero. Me senté en el borde, tensa. «Supongo que usted quiere demandarme por difamación, o tal vez ofrecerme un acuerdo de confidencialidad con términos más rigurosos que Arthur». Comencé, respirando hondo, preparándome para el último enfrentamiento. Julian Torne solo sonrió, una sonrisa pequeña y cansada. Arthur, pobre Arthur, siempre confunde agresividad con inteligencia. No, Sofía. La llamé aquí para otra cosa. La llamé aquí para darle lo que Arthur intentó robarle. Hizo una pausa dramática. Caminó hasta la ventana, mirando a Epsilon. Yo estaba en el Bistró Capital hace 3 días, en la mesa de la esquina, la que nadie nunca nota. Escuché cada palabra de su enfrentamiento con mi socio. Vi a Arthur humillarla con esa propina miserable de $1, y la vi a usted devolver su humillación con su verdad. Vi a Arthur reducirse a un animal rabioso y a usted mantenerse como la única persona racional en la sala. Mi corazón latía fuerte. Él vio todo. El patriarca presenció la caída moral de Arthur y el ascenso de mi integridad. Arthur me dijo que usted era una camarera histérica que estaba robando documentos confidenciales. Julian continuó, negando con la cabeza. Le hice que me trajera el informe de viabilidad del subsuelo inmediatamente, y lo examiné, y llamé a uno de mis ingenieros consultores de confianza. Él confirmó sus palabras, Sofía. El sector Este 3 está comprometido sin la expansión de la base de pilares. Es una bomba de tiempo. La codicia de Arthur, su prisa por lanzar el proyecto para inflar sus acciones, hizo que rechazara el costo necesario de $50 millones. Se giró hacia mí. Su despido, Sofía, no fue un castigo, fue un certificado de valentía e inteligencia. Arthur intentó destruirla porque usted expuso la verdad. El problema es que, en el Grupo Torne, nosotros construimos para durar siglos. La integridad estructural es nuestro legado, y la arrogancia de Arthur estaba a punto de arruinar ese legado, y tal vez la vida de muchas personas. Yo no podía hablar. Las lágrimas vinieron, pero no de dolor. Eran lágrimas de justicia, de validación. El conocimiento de mi padre, mi fe en la verdad, valió la pena. Usted no elogió mi humildad, sino mi inteligencia y mi valentía, dije, la voz embargada. Exactamente. La humildad es una virtud, pero la virtud sin inteligencia es ineficaz. Usted usó su conocimiento para desafiar el poder. Y eso, Sofía, es raro. Arthur pensó que la clase social lo hacía inmune a la verdad. Usted demostró que estaba equivocado. Julian Torne caminó de vuelta a su mesa y tomó 2 documentos. Los puso lado a lado. Ahora, vamos al grano. Usted perdió su empleo y sus ingresos. Necesita dinero para su madre. La vida real la golpeó. Lo sé. Voy a arreglar eso, de una forma que Arthur jamás imaginó. Señaló el primer documento. El primer documento es un contrato de confidencialidad. Sí, pero no es para usted. Es para Arthur. Él será sumariamente apartado de todos los proyectos de cimentación y de la dirección de Epsilon.
Usted tendrá que atestiguar la verdad de su negligencia ante la Junta, y él será responsabilizado. Su nombre será manchado. Su nombre será el de quien salvó la empresa y la ciudad. Deslizó el segundo documento delante de mí. Era un contrato de trabajo, con un logotipo impresionante en la parte superior. El segundo documento, Sofía, es su nueva vida. Quiero que venga a trabajar directamente para mí, no sirviendo café, sino supervisando la integridad estructural en todos nuestros proyectos inmobiliarios. Será mi consultora ejecutiva senior en viabilidad estructural y ética corporativa. Su trabajo será ser la voz de la integridad que Arthur intentó callar. Su salario anual será de $400,000 e incluiremos una póliza de salud completa que cubrirá íntegramente el tratamiento de su madre, por el tiempo que sea necesario. Además, una beca integral para que usted complete su carrera en ingeniería, con la condición de que continúe trabajando con nosotros. La propuesta absurda: $400,000. Un cargo de poder y fiscalización. Tratamiento para mi madre. El valor era totalmente desproporcionado a mi posición social de 2 días atrás, pero totalmente proporcional a mi valentía y al valor de la verdad que había defendido. No pude contener el shock. La inversión de papeles era total. El universo me había devuelto mucho más de lo que Arthur había intentado quitarme. Yo no sé qué decir, señor Thorne. Esto es generoso. Es justicia. No es generosidad, Sofía, dijo Julian, serio. Es inversión. Personas como usted, que valoran más la integridad que $50,000, son raras. Usted es lo que llamamos un activo de riesgo moral. La necesito para fiscalizar a los Arthurs de mi corporación. Necesito a alguien que devuelva la propina de $1 y que no se venda por millones. Me empujó el bolígrafo de vuelta, el mismo bolígrafo que Arthur me ofreció para firmar mi sumisión. ¿Qué me dice, Sofía? ¿Acepta el desafío de ser la guardiana de nuestra integridad? Y, de paso, garantizar la vida de su madre? La justicia había llegado. No era venganza, sino recompensa. La vida de Sofía cambió en un instante. De camarera desempleada y humillada, se convirtió en consultora ejecutiva senior, con un salario de $400,000. Todo gracias a su valentía y a la propina de $1. La humildad fue recompensada, y la arrogancia, expuesta a su jefe. ¿Está listo para la catarsis final? La caída de Arthur está cerca, y el final promete una lección de vida inolvidable. Ayude a que esta historia de justicia se vuelva viral. Dé like al vídeo y suscríbase al canal ahora para fortalecer nuestra comunidad que cree en el poder de la moralidad. Comente aquí, ¿qué condición audaz debería imponer Sofía a Julian Thorne para aceptar el cargo? Tomé el bolígrafo que Julian Thorne me había ofrecido. Miré el contrato de $400,000, la garantía de vida para mi madre, y sentí el poder que la integridad me había dado. Ya no era la camarera, era una socia, una fiscal, y un socio tiene el derecho de negociar. Acepto, señor Thorne, dije, la voz firme. Pero tengo una condición audaz que debe integrarse a mi contrato. Julian Thorne levantó una ceja, interesado. ¿Cuál sería esa condición, Sofía? El problema de Arthur no es solo Epsilon. Es la cultura que permite que un multimillonario desprecie y humille a quien está debajo de él, creyendo que la invisibilidad de los más pobres garantiza su impunidad. Expliqué, mi mirada fija en la suya. Yo no quiero solo arreglar la Torre Epsilon. Quiero arreglar la moral del grupo Thorne. Mi condición es la siguiente. Además de mi cargo de consultora, quiero la autoridad de crear e implementar un programa de auditoría ética interna y respeto social, con acceso irrestricto a los informes de gastos y proyectos de todos los ejecutivos, incluyendo a Arthur Torres. La propuesta no era sobre dinero, era sobre poder moral. Era sobre garantizar que la lección de vida que Arthur había recibido no fuera olvidada por él y por toda la corporación. Julian Thorne me miró largamente, y entonces una sonrisa de aprobación se formó. Excelente, Sofía. Usted no quiere venganza, quiere el cambio sistémico. Eso es más valioso que $400,000. La condición está aceptada. Tomó un bolígrafo y garabateó la cláusula en el contrato.
Yo firmé. Y en ese momento, el fantasma de la camarera desapareció. Nacía Sofía, la consultora, la guardiana ética. El enfrentamiento final ocurrió en el salón principal del grupo Thorne Holdings, 3 días después. La junta directiva estaba reunida. Arthur Torres había sido convocado, creyendo que sería para discutir medidas para silenciar a la camarera. Yo estaba allí, sentada al lado de Julian Thorne, vistiendo un traje nuevo y sencillo, pero que transmitía autoridad. Arthur entró, sonriente y confiado, pero su sonrisa murió cuando me vio. Pensó que yo estaba allí para servir café, o, a lo sumo, como una testigo forzada. Julian Thorne abrió la reunión con una calma brutal. Señores, Arthur Torres ha sido sumariamente destituido de todas las responsabilidades relacionadas con el proyecto Torre Epsilon y será sometido a una auditoría completa de todas sus acciones en nombre de la empresa. La base de su destitución es la negligencia criminal en la gestión de cimentaciones y el intento de encubrir un riesgo estructural fatal para ahorrar $50 millones. Arthur explotó. Esto es indignante, es calumnia, es la palabra de una simple camarera contra mi nombre. Julian Thorne levantó la mano, silenciándolo con una mirada. No es la palabra de una camarera, Arthur. Es la palabra de nuestra nueva consultora ejecutiva senior en viabilidad estructural y ética corporativa, la señorita Sofía, que identificó su fallo a partir de un informe geotécnico que usted, en su arrogancia, dejó expuesto en una cafetería. Me levanté. La sala estaba en shock. Arthur estaba pálido. Arthur, dije, con la misma calma que él había perdido. Usted me humilló con una propina de $1, pensando que mi estatus social invalidaba mi conocimiento. Yo no robé documentos. Yo leí lo que usted expuso. Su error fatal no fue en el cálculo, sino en el desprecio. Usted falló en entender que la inteligencia y la integridad no usan traje de diseñador, usan lo que sea necesario. Entregué a la Junta el diagrama que había garabateado en la servilleta, ahora ampliado y acompañado por un informe de validación del equipo de Julian Thorne. Usted está siendo investigado por comprometer la seguridad pública e intentar corromper a una testigo, ofreciendo $50,000 para que yo firmara un término de confusión mental, revelé. Arthur estaba reducido a un trapo humillado. Había perdido su proyecto de miles de millones, su reputación y, peor, su posición, ante la persona que él consideraba invisible y miserable. Su poder ya no era un escudo, era una sentencia. Julian Thorne dio el golpe final. Arthur, su salario fue reducido a la mitad, y a partir de mañana, usted será subordinado a Sofía en el nuevo comité de ética. El trabajo de ella será garantizar que todos los ejecutivos, incluido usted, sigan las más altas reglas de integridad. Tendrá que informarle a ella todos sus gastos y decisiones estructurales. Su acto de arrogancia le costó $50 millones en gastos extras para arreglar Epsilon, su posición y, peor, su orgullo. Arthur intentó argumentar, pero fue escoltado hacia afuera, su furia y humillación sellando su destino. El hombre que se burló de una camarera ahora sería fiscalizado por ella. La catarsis era completa y satisfactoria para el espectador. Días después, yo estaba en mi nueva oficina, que tenía una vista aún mejor que la de Julian Thorne. El tratamiento de mi madre había sido reanudado, y ella estaba mejorando. Sostenía el primer pago que recibí, un cheque de decenas de miles de dólares. Pero lo que realmente me importaba estaba guardado en un marco en mi mesa, la chequera que Arthur intentó usar para comprarme, y al lado, el viejo billete de $1 que él había dejado como insulto. La moraleja de la historia no estaba en el dinero, sino en la reacción. El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia y la integridad. Arthur Torres fue derribado, no por un rival, sino por su propia ceguera de clase. Vio un uniforme donde había un cerebro. Vio un objeto donde había una fuerza moral. El $1 que él dejó no fue una señal de crueldad, como él pensó que lo era, sino una señal de prueba. Una prueba que yo, la humilde, pasé. Yo devolví la propina, negándome a aceptar la falta de respeto. Y esa negativa me llevó a un imperio. La vida tiene una forma irónica de aplicar el karma.
La arrogancia construye castillos sobre arena. La humildad, cuando está provista de inteligencia, construye la cimentación más fuerte de todas. La verdad. Que esta historia sirva de recordatorio. Nunca subestime a la persona que le está sirviendo. El silencio y el servicio a menudo esconden la percepción más aguda y la moral más inquebrantable. El precio del desprecio es siempre más alto que el valor del respeto, y la justicia, cuando llega, es la recompensa más valiosa que existe. Crea en su valor, en su inteligencia, y jamás se doblegue ante el poder que intenta comprar su dignidad. Su ascenso comienza con su valentía de decirle no a la injusticia. Si esta historia de superación, justicia y la caída del arrogante tocó su corazón y reavivó su fe en el karma, muestre su apoyo. Deje su me gusta para que el algoritmo de YouTube esparza esta lección de moral por el mundo. Comente aquí abajo diciendo cuál fue su parte favorita y qué haría si fuera Artur Torres ahora. Y lo más importante, suscríbase al canal y active la campanita. Su suscripción es la prueba de que nuestra comunidad valora las historias que inspiran la integridad y la justicia social. Comparta este vídeo con ese amigo suyo que necesita un empujón de motivación y recuerde, la humildad tiene poder, pero la integridad tiene un precio incalculable. Gracias por ver, y hasta la próxima historia de moral y superación.